¿Y si te dijera que el gran sentido de tu existencia no está flotando en algún paraíso etéreo, sino clavado aquí, en esta tierra polvorienta y contradictoria? Imagina por un momento que todas esas promesas de salvación eterna, de recompensas celestiales y de escapes trascendentales son en realidad cadenas disfrazadas de alas. Vivimos en una era donde la autoayuda nos vende fórmulas mágicas para la felicidad instantánea, mientras las religiones nos susurran consuelos para el alma cansada, pero, ¿y si todo eso es humo? ¿Y si el verdadero mapa de tu vida se dibuja no en las nubes, sino en el barro de tus decisiones diarias? Este documental no es un paseo académico por la filosofía, es un desafío directo a tu comodidad existencial. Piensa en tu rutina, te despiertas, revisas notificaciones que dictan tu valor, corres tras metas impuestas por algoritmos y terminas el día exhausto, preguntándote por qué nada parece suficiente. Esa humanidad agotada que ves en el espejo es la misma que Nietzsche contempló en el siglo XIX, una masa de camellos sobrecargados por deberes heredados sin cuestionar. Las viejas tablas de valores se han resquebrajado con la muerte de Dios, esa proclama titánica que él lanzó como un trueno, dejando un vacío que llenamos con consumismo, likes y promesas vacías de influencers. Tú, que estás aquí viendo esto, sientes ese vacío. ¿Es esa la incomodidad que te trajo hasta este vídeo, esa sospecha de que hay algo más, algo terrenal y ferozmente vivo? Nietzsche no vino a consolarte, vino a despertarte con un rugido. El superhombre, o Übermensch, no es el superhéroe de capa y músculos que Hollywood te vendió, ni un elitista rubio de ojos azules como lo caricaturaron sus enemigos. No, este ideal es el sentido de la tierra, un llamado a afirmar esta existencia carnal, con sus dolores y éxtasis, sin huir hacia paraísos transmundanos. ¿Te has dado cuenta de cómo la mayoría evade la vida real? Se refugian en paraísos digitales, en ideales puros o en promesas de vidas después de la muerte. Nietzsche te declara infiel a la tierra cada vez que haces eso. Él, el profeta más incómodo de la filosofía, nos dice que somos puentes entre el animal y algo superior, pero solo si nos atrevemos a caminar esa cuerda floja sobre el abismo. ¿Estás listo para escuchar su mensaje sin filtros? Imagina un desierto vasto bajo un sol implacable, donde una figura solitaria avanza hacia el horizonte, cargando no tesoros, sino preguntas que queman. Ese es el camino del superhombre, un viaje mítico narrado en Así habló Zaratustra, donde el espíritu humano pasa por 3 metamorfosis, camello, león y niño. Cada una destruye y crea, rompe cadenas y forja nuevas voluntades, conectadas directamente con tu vida de hoy. La obediencia ciega a normas sociales que te ahogan, la rebeldía vacía de las redes que no lleva a nada, y la creación auténtica de valores propios sin pedir permiso. Este no es un cuento lejano, es tu historia si decides escucharlo. ¿Qué pasaría si hoy mismo empezaras a cuestionar todo lo que cargas sin saber por qué? Nietzsche, esa figura titánica y frágil, no era un académico polvoriento, era un rebelde que vivió en el filo del colapso físico y mental para entregarnos esta visión. En un mundo donde la moral cristiana se desmoronaba, él vio la oportunidad, no lamentarse por la pérdida de Dios, sino celebrar la libertad para crear valores nuevos desde la tierra. Tú, espectador, ¿sigues cargando mandatos que no elegiste, como ser productivo 24 horas o buscar aprobación eterna en pantallas? El superhombre surge cuando afirmas el cuerpo como tu templo, cuando dices no a los consuelos fáciles y sí a la vida en su crudeza gloriosa. Este capítulo es solo el comienzo, quédate porque las metamorfosis te esperan. Pero primero, detente un segundo en este silencio y pregúntate, ¿de qué lado de la cuerda estás? La paradoja central de nuestra era es esta: tenemos más libertad que nunca, pero vivimos más esclavizados por expectativas invisibles. Las redes sociales nos convierten en camellos digitales, cargando likes como deberes sagrados, mientras coaches de autoayuda prometen superhombres instantáneos sin el sudor del viaje. Nietzsche ríe de eso con ironía feroz, porque sabe que el Übermensch no se fabrica en seminarios de fin de semana, se forja en el desierto interior. ¿Te suena familiar esa carga? ¿Sientes el peso de ser buena persona, según estándares que cambian cada temporada? Él te invita a soltar, no con pereza, sino con una voluntad que destruye para crear. Volvamos al desierto simbólico, el sol naciente pinta de dorado las dunas, y la figura humana se perfila contra él, con siluetas de camello, león y niño flotando en el cielo como promesas.
Esa es la travesía que Zaratustra describe, un mito filosófico donde el espíritu evoluciona desde la sumisión hasta la creación inocente. En tu vida, el camello es el que acepta turnos extras por responsabilidad, el león destroza la culpa social en un arranque de posts virales, pero solo el niño construye un mundo propio sin mirar atrás. ¿Y tú, dónde te encuentras en esta secuencia mítica? Este documental te dará las claves, no como teoría, sino como mapa práctico para tu caos diario. Suscríbete ahora si sientes el llamado, activa la campana porque este camino no espera. Pero vayamos más profundo en la crisis. Tras la muerte de Dios, no inventamos valores nuevos, reciclamos los viejos con envoltura moderna. La productividad tóxica es el nuevo, tú debes, del camello, la indignación online la pose del león sin garras, y la autenticidad performativa el disfraz del niño que aún busca aplausos. Nietzsche, desde su pensadero en los Alpes suizos, vio esto venir y proclamó, hombre, ¿aún eres lo menos lo que puedes llegar a ser? ¿Sientes esa urgencia? ¿Esa chispa que dice que mereces más que sobrevivir? El superhombre no es destino, es decisión, un horizonte que atrae a quien osa mirar. Tú que llegas hasta aquí, rompiendo la cuarta pared por un momento, este vídeo no es improvisado, cada palabra está tallada para perforarte el alma. Imagina si dejaras de preocuparte por lo que piensan los demás y empezaras a crear tu propia tabla de valores, terrenal y vibrante. Los transmundanos, esos que huyen del cuerpo hacia ideales puros, son los que Nietzsche desprecia. Tú puedes ser diferente. Únete a quienes piensan diferente, suscríbete a la mirada filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. El desierto te llama, el primer paso es admitir que el cielo fue una ilusión. ¿Estás dispuesto? Friedrich Nietzsche, esa figura titánica y quebradiza, no nació para ser un filósofo de sillón, emergió de las sombras del siglo XIX como un profeta errante, maldiciendo los paraísos falsos que la humanidad se inventa para no enfrentar la tierra. Imagina a un joven prodigio, ordenado sacerdote luterano a los 23 años, rodeado de himnos y dogmas en la catedral de Naumburgo, pero algo cruje en su interior como un trueno lejano. Él, que creció entre libros polvorientos y la devoción estricta de una madre viuda, pronto descubre a Schopenhauer y Wagner, esos titanes que le muestran un mundo más allá de la moral de esclavos. ¿Y si ese sacerdote en potencia hubiera seguido el camino fácil, predicando consuelos celestiales en vez de dinamitarlos? Tú, que me escuchas, ¿reconoces en tu propia vida esa tentación de refugiarte en promesas cómodas cuando la realidad aprieta? Nietzsche abandona la teología como quien quita una venda ensangrentada. En 1869, con apenas 24 años, es nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea, un puesto que cualquier académico envidiaría. Pero su mente no se conforma con diseccionar textos griegos, devora la tragedia antigua, ve en Sócrates al mosquito de Atenas que envenena el instinto dionisíaco con razón excesiva. Su primer libro, El nacimiento de la tragedia, explota como una bomba en 1872, proclamando que el arte verdadero nace del choque entre apolíneo y dionisíaco, no de la moral puritana. Wagner, su ídolo inicial, lo inspira con óperas que rugen vida pagana, pero pronto Nietzsche huele la podredumbre cristiana disfrazada en esos acordes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los genios terminan solos, traicionados por sus propios ídolos y por un cuerpo que les falla? La ruptura con Wagner en 1876 marca el principio de su exilio voluntario. Nietzsche vaga por los Alpes suizos e italianos, buscando en la altitud un respiro para pulmones enfermos de sífilis y migrañas que lo parten en dos. En ese aislamiento, escribe humano, demasiado humano, despidiéndose del romanticismo wagneriano con ironía quirúrgica, y luego la Gaia Ciencia, donde en 1882 proclama la muerte de Dios con una parábola escalofriante. Imagina al loco con linterna en el mercado, gritando que hemos matado a Dios y ahora nos ahogamos en su sangre sin saber qué hacer. Tú, en tu sofá moderno, ¿sientes el eco de ese vacío? Él no llora la pérdida, la celebra como libertad para el superhombre, ese sentido de la tierra que pisoteamos con pies de barro. Así habló Zaratustra surge en 1883 a 1885, un poema en prosa donde el profeta persa baja de la montaña tras 10 años de silencio para enseñar las 3 metamorfosis del espíritu. Nietzsche se identifica con Zaratustra, ese solitario barbudo que desprecia a los sabios de la ciudad y anuncia al Übermensch como puente hacia lo superior. Su vida se acelera en un torbellino de obras, más allá del bien y del mal,
Genealogía de la moral, donde desmonta la moral judeocristiana como resentimiento de débiles contra fuertes. El crepúsculo de los ídolos y el anticristo siguen, martillazos contra ídolos milenarios, pero su cuerpo colapsa en 1889 en Turín, abrazando a un caballo azotado en un arrebato de locura final. ¿Qué pasaría si tú, con tu salud intacta, no usas esa energía para cuestionar tus cadenas invisibles? En esa fragilidad física late un pensamiento explosivo. Nietzsche ve a la humanidad como camello sobrecargado por «tú debes», impuestos por sacerdotes, rebaños y estados modernos. Él, que sufrió la muerte de su padre a los 5 años y la locura hereditaria, transforma el dolor en voluntad de poder, esa fuerza vital que afirma la vida en su totalidad. Los transmundanos, esos que anhelan otros mundos más allá de esta existencia carnal, le provocan asco. Para él, Dios es la gran objeción contra la vida, un veneno que nos hace despreciar el cuerpo. Tú, espectador, ¿sigues cargando dogmas que te alejan de tus instintos, de esa tierra fértil que pisa bajo tus pies? El profeta cansado no ofrece consuelos, te empuja al abismo para que aprendas a volar. Piensa en su ironía devastadora. Mientras Europa se industrializa y coloniza, él denuncia la decadencia espiritual, el nihilismo que acecha cuando los valores supremos se derrumban. En Ecce Homo, su autobiografía delirante, se proclama dinamitador, el primero en atacar con honestidad la moral de esclavos. Su hermana Elizabeth, más tarde manipuladora nazi, distorsionaría su legado, pero Nietzsche despreciaba el antisemitismo y el nacionalismo berciano con igual furia. ¿Te das cuenta de cómo los profetas terminan malentendidos, convertidos en caricaturas por quienes no soportan su luz cruda? Él escribió para los raros, para quienes oyen el llamado de la tierra y responden con un sí dionisíaco. La tensión en su vida es palpable, amigo de Luz Salomé por un triángulo amoroso fallido, rechazado por Cosima Wagner, siempre al borde del colapso físico. Pero de ese caos nace el Übermensch, no como superhéroe elitista, sino como creador de valores tras la muerte de Dios, fiel al cuerpo y a esta tierra contradictoria. ¿Tú que llegas hasta aquí, sientes la urgencia de su mensaje? Él te dice, el hombre es algo que debe ser superado, una cuerda sobre el abismo entre bestia y superhombre. Rompiendo la cuarta pared, este capítulo no es biografía seca, es el retrato de un rebelde que vive en ti si lo dejas entrar. Suscríbete si resuena, activa notificaciones porque el viaje apenas comienza. Nietzsche, el pensador genial y un tanto rebelde, transforma su sufrimiento en profecía. El sentido de la vida no está en escapes trascendentes, sino en afirmar esta existencia con todos sus abismos y cumbres. En sus Alpes solitarios, escribe contra el platonismo cristiano que nos hace despreciar la sombra por la idea pura. Los demás filósofos construyen sistemas, él los dinamita para que tú construyas el tuyo. ¿Y si hoy mismo soltaras un «tú debes» que te ahoga, como él soltó la teología? El profeta cansado te mira desde 1889 y pregunta, ¿serás camello eterno o empezarás la metamorfosis? Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a la mirada filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. El desierto de Nietzsche se extiende ante ti, su biografía no es anécdota, sino espejo de tu potencial. En el silencio de esta pausa, escucha su rugido, fidelidad a la tierra, rechazo a los otros mundos, creación desde el cuerpo. ¿Estás listo para el camello que llevas dentro? El león y el niño esperan, pero primero hay que conocer al profeta que los nombró. Quédate, porque la travesía se pone feroz. ¿Y si el peso que sientes cada mañana no es tuyo, sino una carga heredada que te han clavado en la espalda desde que naciste? En el vasto desierto de Así habló Zaratustra, Nietzsche presenta la primera metamorfosis del espíritu, el camello, esa bestia noble y estoica que se arrodilla voluntariamente ante cargas imposibles, diciendo sí a todo lo que le ordenan. Tú, que corres de reunión en reunión, de like en like, reconoces esa postura. El camello no cuestiona, carga con los valores impuestos por la sociedad, la familia, la iglesia y ahora los algoritmos, convirtiendo el deber en su religión personal. Este no es un animal cualquiera, esto en tu versión más obediente, la que sobrevive pero nunca vive de verdad. ¿Estás listo para mirar de frente a ese camello que llevas dentro? Imagina las dunas doradas bajo un sol abrasador, y allí el camello avanza con paso firme, sus jorobas rebosantes de tesoros que no eligió, tú debes, grabados en escamas de dragón invisible.
Nietzsche lo describe yendo al desierto más allá, no por rebeldía, sino por reverencia a lo pesado, a lo sagrado impuesto desde fuera. En tu vida moderna, esa carga se multiplica, el deber de ser productivo las 24 horas, de tener una familia perfecta, de acumular logros que brillen en LinkedIn como medallas baratas. La obediencia ciega a la norma social te convierte en un camello digital, scrolling infinito para validar tu existencia con notificaciones efímeras. ¿Te has dado cuenta de cómo esa mochila ajena te dobla la espalda, mientras el verdadero tú se asfixia debajo? El camello prospera en la reverencia, se hinca ante el dragón del tú debes, cuyas escamas doradas relucen con 1000 años de tradición moral. Cada deberás es una joya que acepta sin chistar, honra a tu padre y madre, ama a tu prójimo como a ti mismo, trabaja duro y calla. En el siglo XXI, esas tablas se actualizan, sé visible en redes o no existes, optimiza tu tiempo con apps o eres un fracaso, consume responsablemente para salvar el planeta mientras las corporaciones ríen. Tú, espectador, cargas con la reputación online como un camello con sedas pesadas, publicando fotos de Jimmy captions motivacionales que no sientes. Nietzsche iría con ironía, ¿eso es vivir, o solo cargar el equipaje de los demás? Piensa en la productividad tóxica, ese nuevo evangelio donde el éxito se mide en horas facturables y KPIs que nadie entiende. El camello acepta turnos extras por responsabilidad, sacrifica sueños por estabilidad, y termina exhausto preguntándose dónde quedó la pasión. En el trabajo remoto eterno, respondes mails a medianoche porque así se hace, ignorando que tu cuerpo grita por silencio. La familia impone su carga, sé el hijo perfecto, el padre proveedor, la esposa impecable, todo bajo el yugo del se espera que. ¿Qué pasaría si un día te arrodillaras no ante el deber, sino ante tu propia voluntad dormida? La necesidad de ser buena persona, según manuales ajenos, es la joroba más pesada del camello moderno. Redes sociales dictan la moral, comparte causas virales o eres cómplice, cancela a quien disiente o no eres progresista de verdad. Ese postureo ético te carga con culpas colectivas, desde el cambio climático hasta la justicia social, sin que nunca preguntes si resuenan con tu instinto más profundo. Nietzsche vería en esto la moral de esclavos evolucionada, no resentimiento directo, sino obediencia disfrazada de virtud. Tú sientes el peso, ¿verdad? Ese agotamiento crónico que no explica el gimnasio ni las vitaminas. En el desierto simbólico, el camello se aleja de la ciudad de los mercaderes, buscando soledad para medir su fortaleza bajo el peso. Pero esa fortaleza es pasiva, soporta, no crea, acumula deberes como un avaro espiritual. Hoy, huyes al scroll nocturno, a series que te distraen del vacío, cargando podcasts de autoayuda que prometen superarte sin mover la carga. La obediencia a la norma social te mantiene en el rebaño, vota lo correcto, come lo saludable, piénsalo todo políticamente correcto. Rompiendo la cuarta pared, ¿cuántas veces has dicho sí por miedo al no, convirtiéndote en camello de tus propios miedos? Nietzsche describe este estadio con maestría poética. El espíritu se vuelve camello porque ama el peso como prueba de nobleza, pero ignora que la verdadera nobleza nace de decir no. En situaciones actuales, ves camellos en influencers que venden autenticidad prefabricada, en oficinistas que sueñan con renunciar pero firman otro contrato. El deber familiar te ata, cuida a los padres aunque te drene, educa hijos para el sistema que odias, todo por amor que huele a culpa. ¿Sientes la arena del desierto en tus zapatos? Ese camino solitario es donde el camello confronta su carga, preguntándose si vale la pena el sufrimiento voluntario. La paradoja del camello es deliciosa, cuanto más carga, más fuerte se cree, pero esa fuerza es mera resistencia, no poder creador. En tu rutina, aceptas deadlines imposibles por reputación, viajas por estatus en vez de deseo, amas por obligación social. Nietzsche te provoca, ¿y si esa mochila de deberes ajenos es el dragón que te devora vivo? Los manuales de buena persona cambian con la moda, ayer vegano militante, hoy minimalista digital, mañana lo que dicte el algoritmo. Tú cargas todo, exhausto, mientras el león duerme en tu interior rugiendo por salir. Volvamos al desierto al atardecer, el camello se detiene, el viento susurra secretos antiguos, y por primera vez duda de las cargas que tanto reverencia. Esa duda es el germen de la metamorfosis, sin ella, sigues siendo bestia de carga eterna. En tu vida, la obediencia ciega produce burnout silencioso,
relaciones tóxicas por compromiso, vidas medias por miedo al salto. Nietzsche, con su ironía quirúrgica, llamaría a esto decadencia espiritual, camellos que se jactan de su yugo como trofeo. ¿Estás listo para soltar una carga hoy, solo una, y sentir el alivio feroz? Tú que llegas hasta aquí, este capítulo te interpela directamente, examina tu mochila, lístalos, tú debes, que no firmaste. El camello es noble, sí, pero incompleto, su viaje al desierto prepara el rugido del león que destruye tablas antiguas. Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. En el silencio de esta pausa, imagina soltar el peso, ¿qué queda de ti, puro y ligero? El camello te ha llevado hasta el borde, ahora, el desierto espera tu transformación. Quédate, porque el león despierta. ¿Y si el rugido que sientes en tu pecho no es para ladrar a la luna en redes sociales, sino para destrozar de una vez las cadenas que te atan al dragón del deber? En el corazón del desierto, el camello exhausto se transforma en león, esa bestia fierísima que encara al dragón del tú debes, con garras y colmillos afilados, proclamando, yo quiero, como un trueno liberador. Nietzsche lo pinta en Así habló Zaratustra como la segunda metamorfosis, el espíritu que dice no sagrado a todo lo impuesto, rompiendo tablas de valores milenarias. Tú, que has cargado tanto como camello, sientes el león despertando en tu interior. Este no es un salto fácil, es una insurrección que exige coraje para no caer en poses vacías. Imagina la escena mítica, el camello, jorobas vacías tras la marcha solitaria, se retuerce en las dunas y emerge el león, melena al viento, ojos llameantes frente al dragón escamoso que guarda el tesoro de los tú deberás. Cada escama brilla con mandatos ancestrales, no matarás, no robarás, sé productivo, sé visible, sé correcto, acumula likes como si fueran virtudes eternas. El león no discute, ataca, destroza el dragón y su tesoro, creando un desierto de libertad donde nada está escrito de antemano. En tu vida, ese dragón vive en jefes que exigen horas extras, en familias que dictan tu éxito, en algoritmos que miden tu valor por engagement. ¿Qué pasaría si rugieras contra eso, no con posts furiosos, sino con acciones que quemen puentes? La grandeza del león radica en su no sagrado, ese rechazo radical que libera espacio para la voluntad propia, pero Nietzsche advierte, no confundas esto con rabia adolescente o postureo antisistema. En el siglo XXI, la falsa rebeldía inunda tus pantallas, influencers que venden revolución desde yates, tiktokers que cancelan al mundo mientras firman con corporaciones, activistas de fin de semana que vuelven al curro el lunes sin cambiar nada. Tú participas en trends de indignación permanente, compartiendo memes contra el sistema que te paga el sueldo, rugiendo en comentarios pero arrodillándote ante el reloj del 9 a 5. Esa rebeldía vacía es el león domesticado, un gato grande que maulla en vez de morder. ¿Te suena familiar esa pose, esa furia que se apaga sola sin dejar huella? Piensa en las redes como el mercado donde el león falso desfila, hilos virales contra el capitalismo escritos desde iPhones último modelo, stories de boicot a marcas mientras bebes su café latte. La indignación se monetiza, se convierte en contenido para algoritmos que premian la polarización, no el cambio real. Tú, espectador, has sentido esa catarsis falsa, un retweet incendiario que te hace sentir guerrero por 10 minutos, hasta que la rutina te engulle de nuevo. Nietzsche se reiría con ironía cruel, eso no es destruir el dragón, es lamer sus escamas por likes. El verdadero león rompe tablas en su propia vida, no en la de los demás desde un teclado. La rebeldía contemporánea es postureo puro, revoluciones de sofá donde criticas al patriarcado pero aceptas salarios de género, denuncias veganas seguidas de pedidos a domicilio midnight. El león auténtico no posa, actúa, dice no al ascenso que te esclaviza el alma, quema contratos tóxicos, ignora la presión social por casarte o comprar casa antes de los 30. En tu entorno, ves leones fallidos, el amigo que tuitea anarquismo pero teme renunciar, la pareja que presume minimalismo acumulando gadgets, conscientes. ¿Cuántas veces has sido ese león de cartón, rugiendo contra él, tú debes, sin mover un dedo? Nietzsche te provoca, la destrucción debe ser total, o no es más que teatro. En el desierto nocturno, el león victorioso pasea entre ruinas de escamas doradas, libre pero solo, porque decir no a todo deja un vacío que aterra al espíritu débil. Esa soledad es el precio,
pierdes amigos que aman el rebaño, familia que mide éxito en hipotecas, followers que prefieren conformidad disfrazada de diversidad. Tú sientes el vértigo cuando rechazas una invitación por priorizar tu silencio, o dejas un trabajo estable por un sueño incierto. La falsa rebeldía evita este abismo, se queda en la superficie, en challenges virales y hashtags que no cuestan nada. Rompiendo la cuarta pared, ¿tu último acto de rebeldía cambió tu vida, o solo tu feed? Nietzsche enfatiza que el león destruye para preparar al niño creador, no para quedarse rugiendo en el vacío, su furia es medio, no fin. Hoy, la indignación online es adictiva porque simula poder sin riesgo, bloquear a un desconocido te hace héroe, pero no toca tu obediencia real al sistema. Piensa en las marchas flash que terminan en selfies, en podcast antisistema patrocinados por bancos. El león verdadero olfatea la trampa, toda rebelión que busca aplausos colectivos es camello con melena falsa. Tú, que me escuchas, ¿estás listo para un no que duela, que aísle pero libere? La paradoja deliciosa, cuanto más feroz el rugido público, más cobarde el cambio privado, el león de redes defiende la libertad mientras obedece notificaciones push. En situaciones laborales, renuncias virales se vuelven contenido, pero pocos sobreviven el primer mes sin volver arrepentidos. Nietzsche vería en esto la decadencia, espíritus que simulan la segunda metamorfosis sin su fuego interior. ¿Sientes la diferencia entre rabia performativa y voluntad destructora? El león auténtico deja cicatrices visibles, no solo capturas de pantalla. Volvamos a las dunas al alba, el león, cansado de su propia furia, contempla el horizonte donde algo nuevo germina, porque destruir sin crear es nihilismo estéril. En tu rutina, la rebeldía vacía produce burnout emocional, ciclos de ira scroll depresión scroll ira infinita. Nietzsche te interpela, ¿serás león de verdad, rompiendo tus propias tablas, o seguirás en el circo digital maullando para palomitas? Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. En esta pausa, imagina tu rugido real, ¿contra qué dragón lo lanzarías primero? Tú que llegas hasta aquí, el león te ha liberado el espacio, ahora el vacío te mira de vuelta, exigiendo creación. Este capítulo no es teoría, es desafío para examinar tus rebeldías pasadas y separar grano de paja. El desierto susurra, el no sagrado duele pero abre puertas, mientras la pose eterna te condena a camello melancólico. Quédate, porque el niño creador espera, inocente y juguetón, para llenar las ruinas con valores tuyos. El camino del superhombre avanza, ¿tu león rugirá de verdad? ¿Y si después de cargar como camello y rugir como león, la verdadera libertad fuera tan simple y aterradora como jugar sin reglas, creando tu mundo desde cero como un niño inocente? En las dunas finales del desierto nietzscheano, el león exhausto de su furia destructora se metamorfosea en niño, símbolo de un nuevo principio, un sí afirmativo que dice, yo soy este juego, sin pedir permiso ni mirar atrás. Nietzsche lo corona en Así habló Zaratustra como la tercera metamorfosis del espíritu, el creador de valores propios que danza sobre las ruinas del dragón vencido. Tú, que has destruido tú debes, sientes el vértigo de esa inocencia creadora. Este no es un regreso a la infancia ingenua, es la tarea casi imposible de forjar una vida auténtica en un mundo de máscaras obligatorias. Imagina la escena al amanecer, el león, melena polvorienta, se encoge y emerge el niño desnudo, riendo con ojos curiosos, rodando por la arena cálida sin cargas ni rugidos, solo puro potencial lúdico. Él no destruye ni soporta, juega, inventa normas desde el instinto, afirma la vida como un sí eterno sin porqués ni culpas. En tu existencia moderna, ese niño representa la creación de valores post-moral, no sigues algoritmos de felicidad, no buscas validación externa, construyes tu tabla ética desde el cuerpo y la tierra. La sociedad te exige máscaras, sé exitoso, sé woke, sé fitness influence, pero el niño las quema en una fogata juguetona. ¿Qué pasaría si hoy mismo empezaras a jugar tu vida como un experimento sagrado, sin audiencia? La grandeza del niño radica en su olvido inocente, esa capacidad de borrar el pasado destructivo del león y comenzar de nuevo, no con resentimientos ni deberes, sino con curiosidad divina. Nietzsche lo describe como un ser que rueda en inocencia, un sí que dice a cada instante sin reservas, transformando el desierto en jardín personal. En el siglo XXI, esa creación auténtica choca contra la validación constante,
cada decisión se mide en likes, cada logro en stories, cada emoción en tendencias virales. Tú sientes la presión, publica tu viaje espiritual o no cuenta, comparte tu dieta o eres fraudulento, vive para el feed eterno. El niño creador ignora eso, juega para sí mismo, crea valores que resuenan en su sangre, no en servidores remotos. Piensa en la difícil tarea de ser auténtico sin buscar aplausos. El niño no documenta su juego, no optimiza para engagement, no convierte la felicidad en producto vendible. En tu rutina, la autenticidad performativa reina, cuentas de Instagram con "mi verdad cruda", que ocultan inseguridades, coaches que venden superación en bundles de 10 sesiones. Tú has intentado ser, tú mismo, en posts vulnerables, solo para medir reacciones y ajustar el guión. Nietzsche diría con ironía, ¿eso es creación, o camello disfrazado de león con corona de filtros? El verdadero niño construye en silencio, prueba valores como juguetes, descarta los rotos sin drama y sigue rodando. La creación de valores propios es casi imposible porque el mundo conspira contra ella, redes que premian lo predecible, familias que esperan herederos conformes, trabajos que exigen lealtad ciega. El niño nietzscheano dice sí a la vida en su crudeza, dolores, éxtasis, contradicciones, sin huir a paraísos digitales o morales prefabricadas. Tú luchas por eso, renuncias a un ascenso por paz interior, ignoras trends tóxicos por tu ritmo, amas sin contratos sociales. Pero la tentación acecha, ¿y si nadie valida tu juego solitario? Esa soledad es el precio de la inocencia creadora, el silencio donde brotan normas genuinas. Rompiendo la cuarta pared, ¿cuánto de tu autenticidad depende de mirrors externos? En el desierto transformado, el niño planta semillas extrañas que nadie entiende, riega con risa sus caprichos, cosecha frutos venenosos para otros pero dulces para él. Esa es la transvaloración de valores, invertir las tablas antiguas, declarar sagrado lo que el rebaño llama profano. Hoy, crear vida auténtica significa rechazar la felicidad como meta cuantificable, no buscas 10.000 pasos diarios por app, no meditas por streaks de mindfulness, no amas por compatibilidad algorítmica. Tú sientes el tirón, ¿y si mi juego no vende, no viraliza, no impresiona? Nietzsche responde, el superhombre no impresiona, atrae a los raros que juegan parecido. La paradoja del niño es exquisita, en su aparente fragilidad late el poder máximo, porque crear desde cero exige más coraje que destruir o soportar. En situaciones cotidianas, ves niños falsos, startups que prometen disrupción pero copian modelos, artistas que innovan reciclando trends, terapeutas que venden inocencia en paquetes premium. Tú participas sin querer, intentas ser auténtico pero chequeas métricas, creas valores pero los pollueas con expectativas sociales. El niño verdadero olvida las ruinas del dragón, su sí es puro, un eterno comienzo que afirma el cuerpo como lienzo vivo. ¿Estás listo para rodar en esa arena, sin red de seguridad? Nietzsche enfatiza que el niño completa las metamorfosis, camello soporta, león libera, niño crea, forjando el puente al superhombre. En tu mundo, la creación sin validación produce ansiedad deliciosa, escribes sin publicar, viajas sin fotos, amas sin etiquetas. La sociedad castiga eso, ¿por qué no compartes tu transformación? ¿Eres egoísta por no inspirar masas? Ironía cruel, el niño no inspira, es, y eso basta para los ojos atentos. Tú que llegas aquí, examina tus juegos, ¿creas por gozo o por gas ajeno? El desierto florece solo para quien siembra en secreto. Volvamos al sol naciente, el niño danza solo, inventa sombras con palos, nombra estrellas con risas, mientras el horizonte susurra promesas de superhombre. Esa es tu tarea, jugar a ser tú en un mundo de avatares, construir normas que honren tu tierra interior. Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. En esta pausa, imagina tu juego puro, ¿qué valor inventarías primero, sin testigos? El niño te mira, esperando tu rodar. Tu espectador, las tres metamorfosis convergen aquí, el niño no es fin, sino germen del Übermensch que afirma cada instante como obra maestra. Este capítulo te desafía a soltar máscaras, a crear en el silencio donde la autenticidad respira libre. El camino avanza, el superhombre asoma, no como meta lejana, sino como tu próximo juego. Quédate,
porque ahora desmontamos mitos y abrazamos la tierra con furia creadora. ¿Y si el superhombre no fuera un titán rubio conquistador como lo pintaron los nazis, sino un horizonte accesible para cualquier espíritu que atraviese las 3 metamorfosis con coraje desnudo? Nietzsche, en su profecía más audaz de Así habló Zaratustra, proclama al Übermensch como el sentido de la tierra, no un superhéroe de cómic elitista, sino el creador de valores que afirma esta existencia carnal tras dinamitar las viejas tablas morales. Tú, que has caminado como camello, rugido como león y jugado como niño, sientes el llamado a ser ese puente humano hacia algo superior. Este ideal no discrimina razas ni músculos, exige solo voluntad de poder que diga sí a la vida en su totalidad gloriosa y terrible. ¿Estás listo para desmontar caricaturas y abrazar al superhombre como tu posibilidad cotidiana? Imagina el desierto transformado en jardín salvaje, el niño creador madura en superhombre, no como rey sobre esclavos, sino como danzante solitario que transvalora todos los valores, convirtiendo veneno en medicina. Nietzsche lo anuncia tras la muerte de Dios, ese evento cósmico donde las verdades eternas se derrumban, dejando libertad aterradora para inventar desde la tierra fértil. En el siglo XXI, caricaturas del Übermensch persisten, machos alfa de gimnasio, criptobros prometiendo libertad financiera, gurús que venden superioridad genética. Tú ves eso en memes y podcast, el superhombre reducido a testosterona y Lamborghinis, ignorando su esencia dionisíaca. Nietzsche gira en su tumba con ironía, ¿eso es superación, o camello con esteroides? El superhombre es superación perpetua, un sí afirmativo al cuerpo como templo vivo, rechazando escapes transmundanos hacia cielos digitales o morales puras. Él surge del abismo nihilista postcristiano, donde el hombre es cuerda floja entre bestia y Übermensch, no fin de la evolución sino eterno devenir. En tu vida, esto significa crear valores propios, no sigues dietas virales por likes, no trabajas por estatus social, afirmas instintos que la sociedad llama pecados. La afirmación del cuerpo choca contra puritanismos modernos, body positivity que odia la carne real, wellness que niega el caos vital, transhumanismo que sueña uploadar el alma a la nube. ¿Qué pasaría si abrazaras tu carne contradictoria como el superhombre abraza la tierra? Desmontemos mitos con precisión quirúrgica. El Übermensch no es racista ni autoritario, Nietzsche despreciaba el antisemitismo de su hermana y el nacionalismo prusiano con igual asco. Él, filólogo que amaba la Grecia pagana, veía al superhombre como artista creador, no déspota genocida, un horizonte poético para espíritus nobles dispuestos a la soledad fértil. Hoy, caricaturas elitistas lo convierten en excusa para incels y supremaquistas, se alfa o muere solo, ignorando que Nietzsche era frágil, enfermo, enamorado de mujeres fuertes como Salomé. ¿Tú sientes la trampa? ¿Es superación acumular followers o afirmar tu singularidad sin público? El verdadero Übermensch no conquista masas, conquista su instante eterno. La transvaloración de valores es la clave secreta, invertir tablas antiguas, declarar bello lo trágico, sagrado lo instintivo, eterno lo efímero de esta tierra. Postmuerte de Dios, no lloramos el vacío, bailamos en él, creando moral desde la voluntad de poder que fluye en ríos subterráneos de instinto. En situaciones actuales, ves fracasos, autoayuda cristiana reciclada como ley de atracción, estoicismo de Silicon Valley que domestica la pasión dionisíaca. Tú luchas por eso, afirmas placeres que la cultura cancela, rechazas culpas heredadas, construyes ética corporal contra ideales abstractos. Nietzsche provoca, ¿sigues valores de esclavos disfrazados de empoderamiento, o transvaloras como superhombre? Accesible como horizonte, el superhombre no exige perfección genética, pide atravesar metamorfosis con honestidad brutal, convirtiendo sufrimiento en fuerza afirmativa. Él es fiel a la tierra porque sabe que todos los paraísos son mentiras consoladoras, venenos contra la vida plena con sus abismos y cumbres. En tu rutina, afirmación corporal significa danzar desnudo en privado, amar sin contratos eternos, trabajar por gozo no por oro. Rompiendo la cuarta pared, ¿cuántos superhombres modernos huyen de su cuerpo hacia gimnasios y apps, negando la tierra que Nietzsche manda afirmar? Tú puedes ser diferente, el ideal atrae como sol al caminante. Piensa en la voluntad de poder no como dominación sádica, sino como fuerza vital que dice amor fati a cada destino, amando el destino como propio elegido. El superhombre encarna esto, eterna recurrencia como prueba suprema, ¿dirías si a revivir esta vida infinita con cada dolor y éxtasis? En el siglo XXI, falsa superación promete hacks para el sufrimiento,
pastillas nootrópicas, biohacks eternos, realidades virtuales escapistas. Tú sientes el eco, ¿y si en vez de hackear la vida, la abrazaras entera como superhombre danzante? Nietzsche ríe, los débiles saquean, los fuertes recurren eternamente. La ironía deliciosa, mientras caricaturas elitistas venden Ubermensch como club exclusivo, Nietzsche lo ofrece a todos los que osen el abismo, desde poetas enfermos hasta madres rebeldes. Él mismo, colapsado en 1889, vivió las metamorfosis en miniatura, afirmando su fragilidad como victoria dionisíaca. Hoy, superhombre cotidiano rechaza productividad tóxica por ritmo propio, redes por silencio fértil, moral colectiva por valores sangrientos. ¿Te das cuenta del poder? No necesitas músculos ni millones, solo voluntad que transvalore tu ahora. El horizonte brilla para quien camina. Volvamos al jardín desértico. El superhombre no llega como Mesías, emerge de ti cuando afirmas la tierra contra todos los cielos falsos, creando valores que honran el cuerpo como primer y último templo. Este capítulo desmonta mitos para revelarte el ideal accesible, superación no elitista, sino universal para espíritus valientes. Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. En esta pausa, imagina tu sí eterno, ¿revivirías esta vida así, polvorienta y divina? Tu espectador, el superhombre no es futuro lejano, es tu próximo paso post-metamorfosis, sentido de la tierra que pisa ahora. Quédate, porque ahora atacamos a los transmundanos que huyen de esta carne gloriosa. El camino culmina, el Ubermensch te mira desde el horizonte personal. ¿Y si todos tus consuelos espirituales, desde paraísos celestiales hasta uploads digitales de conciencia, no fueran salvación sino veneno lento contra la vida que late en tu carne ahora mismo? Nietzsche reserva su desprecio más feroz para los transmundanos, esos predicadores de otros mundos que desprecian el cuerpo, la materia sucia y los instintos carnales en nombre de ideales puros e inalcanzables. Tú, que has atravesado metamorfosis hasta el superhombre, sigues cayendo en esa trampa sutil de huir de la tierra hacia consuelos etéreos. Él los declara infieles a esta existencia, traidores que convierten el sufrimiento corporal en virtud y la vida concreta en mero ensayo para paraísos post-mortem. ¿Estás listo para afirmar tu cuerpo como centro absoluto, templo primero y último de toda creación? Imagina un cielo tormentoso sobre dunas eternas, los transmundanos flotan como sombras pálidas, ojos vueltos hacia horizontes invisibles, mientras la tierra fértil sangra abandonada bajo sus pies indiferentes. Nietzsche los pinta en Así habló Zaratustra como los últimos cristianos, herederos de Platón que anhelan formas puras más allá de la sombra corporal, despreciando el caos vital por ideas inmaculadas. En tu era, evolucionan, gurús de mindfulness que niegan el dolor físico por elevada conciencia, transhumanistas soñando inmortalidad en servidores fríos, ascetas digitales que ayunan en redes mientras el cuerpo grita hambre. Tú sientes su eco. ¿Cuántas veces has escapado al scroll infinito o a mantres vacíos para no enfrentar tus instintos crudos? El profeta ruge, fidelidad a la tierra o traición eterna. Los transmundanos clásicos son reconocibles, sacerdotes que prometen recompensas celestiales por negar placeres terrenales, monjes que flagelan la carne por pureza espiritual, filósofos que elevan el alma sobre el cuerpo como carroza divina. Nietzsche los dinamita, Dios es la gran objeción contra la vida, porque transforma instintos en pecados y sufrimiento en salvación. Hoy, mutan en formas modernas, veganos militantes que odian la carne animal y la propia, minimalistas extremos que vacían la vida de pasiones por claridad, criptomísticos prometiendo paraísos blockchain post-muerte. Tú participas sin darte cuenta, dietas detox que castigan el cuerpo por toxinas, meditaciones guiadas que silencian instintos por paz artificial. ¿Qué pasaría si escucharas tu carne en vez de dogmas abstractos? La crítica nietzscheana es quirúrgica, los transmundanos convierten el cuerpo en enemigo, fuente de tentaciones que alejan del verdadero reino, sea cielo cristiano o nirvana budista reinterpretado. Él afirma el cuerpo como centro existencial, desde él se piensa, se sufre, se crea, se ama con furia dionisíaca sin culpas heredadas. En situaciones actuales, ves su legado tóxico, ideologías puras que justifican genocidios por utopías futuras, wellness coaches que venden desapego corporal como virtud suprema, redes sociales donde avatares perfectos niegan la carne imperfecta. Tú luchas contra eso, comes con placer culpable,
amas con instintos que la cultura etiqueta tóxicos, trabajas por pasión no por ascetismo productivo. Nietzsche celebra, el cuerpo es tu tierra primera, siembra en él. Piensa en promesas digitales de inmortalidad, subir la mente a la nube suena liberador, pero Nietzsche lo vería como transmundano tecnológico, fuga de la finitud carnal hacia eternidad estéril. Los instintos, esa voluntad de poder subterránea, se domestican en nombre de progreso, nootrópicos para mentes sin carne, VR para experiencias sin sudor, IA para decisiones sin intuición visceral. Tú sientes la seducción, ¿y si pudieras ser puro pensamiento, libre de dolores corporales? Ironía cruel, eso es el colmo de la infidelidad a la tierra, negando el vehículo que te da éxtasis y abismos. El superhombre abraza el cuerpo entero, con sus debilidades gloriosas y fuerzas salvajes. En el desierto al mediodía, el sol quema la piel de los transmundanos que miran arriba, mientras el superhombre danza desnudo, sudando vida, riendo con cada gota como afirmación terrenal. Nietzsche defiende los instintos como sabiduría profunda, hambre que guía, deseo que crea, ira que purga, placer que regenera. Hoy, la cultura los patologiza, terapias que convierten pasión en trauma, farmacéuticas que anestesian instintos con pastillas, feminismos puros que declaran tóxico todo impulso sexual. Tú reprimes eso por ser civilizado, terminando en burnout espiritual, vacío donde debería latir fuego. Rompiendo la cuarta pared, ¿cuánto de tu evolución es negación corporal disfrazada? La fuga hacia paraísos trascendentes toma formas insidiosas, espiritualidades New Age que prometen vibraciones altas por encima del barro humano, ecologismos que santifican la naturaleza mientras odian el cuerpo depredador. Nietzsche vomitaría ante tanto asco a la vida. El cristianismo moderno se recicla en yoga corporativo, budismo light para ejecutivos, estoicismo sin patos trágico. Tú buscas consuelo ahí cuando la carne duele, un retiro meditativo para olvidar facturas, un podcast espiritual para silenciar ambiciones carnales. Él provoca, ¿por qué no afirmas el dolor como maestro, el deseo como dios pagano? El cuerpo es tu centro, desprecíalo y te traicionas. Piensa en el sufrimiento corporal como prueba suprema, los transmundanos lo espiritualizan en karma o lección divina, pero Nietzsche lo abraza como materia prima para la gran salud, esa afirmación total de la existencia. En tu vida, enfermedades se convierten en búsquedas espirituales evasivas, en vez de oportunidades para voluntad de poder que reconstruye más fuerte. Ideologías puras prometen salvación colectiva, comunismos utópicos que sacrifican cuerpos por paraíso igualitario, capitalismos salvajes que convierten carne en máquina productiva sin alma. Tú navegas entre extremos, anhelando la afirmación nietzscheana, cuerpo como templo donde instintos son sacerdotes salvajes. ¿Sientes la llamada a honrarlo? Volvamos a las dunas ardientes, el superhombre, cuerpo erguido contra el sol, declara guerra a todos los cielos falsos, fiel a esta tierra que sangra y goza en ciclos eternos. Los transmundanos se disipan como humo, su legado es nihilismo disfrazado de elevación. Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a la mirada filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. En esta pausa, toca tu piel, ¿es templo o cárcel? Afírmalo como centro, y el superhombre despierta. Tu espectador, contra los transmundanos el arma es tu carne viva, siéntela, honrala, créala como niño eterno. Este capítulo culmina la crítica, el cuerpo reina, tierra primera donde todo sentido nace. Quédate, porque el camino cierra con desafíos para tu superhombre cotidiano. El desierto florece en ti. Capítulo 8, error, no se pudo extraer después de 3 intentos.